Desarrollador en Voxel y trabajo con .NET desde que se inventó, básicamente, allá por el año 2001, y la primera versión que utilicé yo, vamos. Y nada, quería contaros un poco cómo fue mi epifanía con esto de los actores, porque sí. Ah, sí, claro, claro. Vale, pues ¿qué iba contando eso? ¿Cómo fue que descubrí los actores y el modelo de actores para hacer aplicaciones concurrentes? Os cuento un poco de dónde partí. Yo partí cuando empecé a trabajar, ya empezaba a ver aplicaciones distribuidas, allá por los 90, aunque solían ser aplicaciones cliente-servidor, es decir, un cliente pesado en Windows normalmente, donde estaba toda la lógica del negocio, y se conectaban a una base de datos central. Entonces, si había 20 ordenadores, los 20 tiraban consultas contra esa base de datos. Era la forma en que se hacían las aplicaciones distribuidas en aquella época. Luego, unos años después, empezaron a aparecer frameworks y librerías y protocolos, pongamos Corva, Decom, para hacer llamadas a componentes que ya no estaban en el ordenador del cliente, del usuario, sino estaban en un ordenador más centralizado. Era un poco engorroso de escribir, esos protocolos eran pesaditos, pero bueno, permitían un poco lo que ahora conocemos por RPC, ¿no? Remote Procedure Call, para que pareciera que el objeto está en local, cuando en realidad está haciendo una llamada a través de la red. Y vamos aligerando el cliente. Con unos cuantos años más aparecen las webs, empezamos a volver a poner todo en el servidor, como cuando eran los tiempos del host, y poco a poco ahora estamos empezando, bueno, ahora se empezaron a poner frameworks de JavaScript que te permitían hacer aplicaciones de una única página en JavaScript en el navegador, con la que volvíamos a traer parte de la lógica y del peso a los clientes. Y ahora parece ser que está de moda otra vez el renderizado en el servidor, que es llevárselo todo al servidor. Da igual, la vida es así, pero la constante es que tenemos ordenadores distribuidos y gente que los utiliza en distintos sitios y que siempre hay una red de por medio. Entonces, este problema, hay gente muy sesuda que ya lleva muchos años dándole vueltas, y hubo un señor que se llama, nunca me acuerdo, Carl Hewitt. Bueno, da igual. El señor creía que tenía una slide suya. Bueno, el señor Carl Hewitt en el 73 ya publicó un paper en el que hablaba de un modelo de concurrencia para aplicaciones concurrentes y distribuidas basado en lo que él llamaba actores, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas podía tener ese modelo respecto al que estamos habituados a trabajar con los hilos, que es la abstracción que utilizamos para la concurrencia? Pues veamos un poquito lo que consiste en trabajar con hilos y los problemas que nos pueden surgir. Este gráfico que ha aparecido aquí antes de tiempo, pero no pasa nada. Esto de la izquierda es cómo solemos representar una aplicación en nuestros diagramas, un diagrama de secuencia, de que un objeto llama al método de otro objeto, que llama al método de otro objeto y devuelve unos resultados. Esto está muy bien, nos da una sensación de que las cosas están encapsuladas, cada una en su sitio, pero la realidad es que falta un detalle de implementación aquí. Un detalle de implementación que permea hacia lo que implementamos, y es el de los hilos. El hilo es el que ejecuta esos métodos. En rojo aquí sería lo que es el hilo. El hilo es el que llama al método, que llama al otro método y que devuelve los valores. Esto está muy bien cuando hay un hilo, pero cuando estamos en un entorno distribuido y concurrente, o sea que hay varias cosas pasando a la vez, hay múltiples hilos accediendo al código y nos encontramos con que puede haber un hilo haciendo este ciclo, pero otro hilo al mismo tiempo haciendo el mismo ciclo. Y aquí en medio es donde empezamos a tener problemas. En este punto, el código
cuando se está ejecutando, está compartiendo variables, estado, todo. No sabemos realmente, no hay manera de garantizar las invariantes de clase en ese contexto. Y es donde empiezan a verse los problemas de la concurrencia y a aparecer la necesidad de bloqueos. Os voy a hacer una mini demo de cómo falla esto. Aunque seguramente ya os habrá mordido este perro alguna vez. Ay, joder, no me jodas que no tengo aquí. Pues abriré con el Visual Studio. Los problemas del directo. Iba a hacerlo con el Rider, que mola mogollón, pero más que nada porque la fuente se puede hacer más grande. En el Visual Studio está muy limitado eso. Entonces voy a ver si puedo hacerlo más grande. Ahí, venga. Vale, bueno. Pues mira, lo voy a hacer aquí, directamente. Joder. Me siento cojo con esto, pero bueno, vamos a hacer un for each paralelo para que se ejecute a la vez un montón de veces. Paralelo for de 0 a 10.000 y más, perdón. A ver. Vale. Si lanzamos esto, ¿dónde? Ah, sí, gracias. Bueno, vamos a hacer aquí el console. Vale, esto lo que va a hacer es lanzar en paralelo 10.000 veces un incrementar el contador, ¿vale? Si lanzamos esto así sin más, disculpar un momento, esto era, creo que es aquí. Ahora que no me va a quedar mal. Debería salir un valor menor que ese 10.000. Ay, no, esto es otra cosa. Perdón. Joder, venga.
compilado, pero Ah, ¿no me ha compilado? falta un retroncero ahí abajo. Ah, es verdad. Joder, gracias, Pedro. No me he dado ni cuenta. Y de todos modos, no era esta la aplicación que tenía que lanzar, era esta. Vale. De los 10.000 que le he dicho veces que le he dicho que incremente el contador, la ha incrementado en realidad 3.761. Porque ha ido y en paralelo ha leído el valor un montón de veces, la ha ido a incrementar, pero partía de un valor que ya no era el válido. Pero como entre medias ha estado leyendo y escribiendo, pues se ha liado. ¿Cómo solucionamos esto tradicionalmente? Pues utilizando logs. Los logs son un invento muy útil cuando se usan bien, pero tienen su complejidad. Un log necesita un objeto bueno, log es uno de los constructos que hay logs, hay semáforos, hay el slim log, hay varios constructos, pero siempre se basan en lo mismo, se basan en un contador que se puede comprobar e incrementar o comprobar y decrementar en una única operación del procesador. Todos se basan en eso. Concretamente en .NET que estoy utilizando aquí, pues necesitas un objeto que bloquear y que hará como de candado a la hora de permitir o no el acceso. Joder. ¿Qué pasa aquí? No sé por qué no se lo traga. A ver. Vale, no sé lo que era. Vale, entonces le decimos bloquea, cuando tengas un acceso exclusivo a este objeto, entonces haces el incremento del contador. De esta manera, aunque haya, pues como aquí, 10.000 o hasta 10.000 procesos a la vez intentando, o hilos a la vez intentando acceder, pues solo va a dejar que acceda uno. La sección crítica, que se le llama, está protegida. Pues esta de aquí, ahora, debería de decir el 10.000 del que hablábamos antes. Ahí, esto no es, aquí. 10.000. ¿Ves? Ha funcionado, menos mal. Vale. Lo que quería ilustrar con esto es que tenemos formas de manejar esos problemas de interbloqueos con los hilos. Pero el tema se empieza a complicar un poquito más cuando estamos hablando de múltiples máquinas. El log ya no nos sirve un log local que implementado en el procesador, que es súper eficiente, aunque ya no es tan eficiente, puesto que bloquea todos los hilos y los demás cores se quedan esperando. Pero por lo menos nos permite tirar adelante. Tenemos que utilizar logs distribuidos. Eso es un log que a nivel de varias máquinas se ponen de acuerdo y dicen, vale, solo tú vas a acceder a esta zona, a esta memoria o a este estado. Eso suele implementarse, en el ejemplo que he hecho yo, por lo menos también lo he hecho así, porque yo siempre lo he visto así, con una base de datos. Hay un servicio de la base de datos que te sirve logs, hace de bloqueo, le das un identificador y te dice si está libre o no está libre. Aquí lo he implementado con Postgres. Entonces, en el ejemplo que veremos luego. ¿Qué diferencia? Esto empieza a complicarse, ¿eh? Luego veréis el ejemplo que he implementado con logs y con actores y veréis que empieza a complicarse porque hay secciones críticas, pero intentamos optimizar. Pues no, pero es que esto pueden acceder los que sean de este tipo, pero no los que sean de este otro tipo. Y se va introduciendo complejidad
accidental, porque es una complejidad muy específica del hardware sobre el que estamos ejecutando y nos hace más difícil seguir el hilo de ejecución de las cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de tareas, es muy difícil hablar del acceso compartido a memoria porque no sabes bien si lo estás controlando o no lo estás controlando. El que llama es el que tiene que tener la responsabilidad de asegurarse de que nadie más está llamando a esa zona de memoria. Puede ser que estés leyendo algo que no es válido. Tú sabrás si es un riesgo que estás dispuesto a asumir o no. A lo mejor si lo único que quiero es mostrar un contador en pantalla, que te equivoques por 1 o por 2 en un momento dado no pasa nada. Pero si lo que estás haciendo son transferencias de banco, pues equivocarte por 1 o 2 es importante. Lo mismo pasa con el stack trace. El call stack, la pila de llamadas de los procedimientos cuando estamos en multihilo son mucho más complicadas, porque hay cambios de contexto. Cuando tenemos bloqueos, por ejemplo, estamos bloqueando más de un core del procesador a la vez. Entonces, todo esto es complicado. Entonces, este señor, Hewitt, ya se preocupó por ello, hizo un modelo matemático, era un informático teórico, con demostraciones de que no se bloqueaban y bueno, eso, si buscáis el paper y queréis que os explote la cabeza, pues ahí lo tenéis. A mí no me da para tanto, pero bueno, los actores utilizan otro approach. En lugar de pensar, vale, yo tengo aquí mi lógica encapsulada, un método, mis objetos o mis funciones, mis estrategias habituales que tenemos para modelar las cosas, podemos seguir utilizándolas para modelar el dominio, pero cuando vamos a modelar la aplicación nos propone que lo hagamos de otra forma. La aplicación me refiero ya cuando estamos pensando en dónde se va a ejecutar ese dominio. Entonces, en los actores son un constructo muy básico. Él los considera la unidad mínima computacional. Un momentito, que tengo aquí un dibujito así. Ya está. Esto es un actor. Es una cosa que recibe mensajes y los procesa. No hay mucho más que decir al respecto. Es importante esto, que es una cola de mensajes. Es súper importante. ¿Por qué? Porque significa que solo procesa un mensaje cada vez. No puede procesar 2, ni 3, ni 1, nada más. Esa ventaja, que dices, joder, pues no estoy aprovechando la concurrencia y los cores que tengo y tal, pues esto, que parece una debilidad, en realidad es una ventaja. Es una ventaja porque no tienes que preocuparte ni de bloqueos ni de nada. El estado de este actor es privado, solo lo tiene él y solo puede ser modificado por un mensaje cada vez, porque al actor solo se le puede llamar a través de mensajes. Tiene un inbox y ahí van acumulándose los mensajes y él va procesándolos uno detrás de otro. ¿Qué más puede hacer un actor? Un actor puede responder con más mensajes, puede crear otros actores para delegar trabajo en ellos, por ejemplo, y puede modificar su estado privado y por lo tanto su comportamiento. Puedes decir que los mensajes pares a una cosa y los impares a otra. Entonces, con esas poquitas características es con lo que se define un actor. Entonces, ¿dónde está el provecho de trabajar con actores? Pues, por una parte está el tema que hay frameworks que gestionan esto muy bien, como un garbage collector, por ejemplo, distribuido entre máquinas que tienes, que es capaz de destruir actores que están, que ya no están siendo utilizados. Pero sobre todo, para mí, es la forma de modelar las cosas. Yo veo los actores como individuos. O sea, imaginemos que queremos sacarnos, el DNI. Voy al edificio donde hacen el DNI y le pregunto a la persona que esté en la entrada y le digo, oye, quiero hacerme el DNI. Esa persona, ese actor, lo primero que va a hacer es decir, a esa ventanilla. Y yo me voy a ir a otra ventanilla. Es decir, me va a redirigir a otro actor. Cuando yo le pregunte al actor de la entrada dónde tengo que hacerme el DNI, me va a decir, habla con esta referencia.
y volveré a lo de la referencia después. Cuando voy a la ventanilla y le digo, quiero hacerme el DNI, me han mandado aquí, y me va a preguntar a lo mejor, me invento, ¿de dónde es? ¿O dónde vives? Pues yo vivo en Gandía. Digo, vale, pues los de Gandía tienen que hacerse el DNI en aquella otra ventanilla. Y me va a redirigir a otro actor. O va a crear un actor Gandía, por ejemplo, al que me va a redirigir, a decir, habla con este actor. Entonces yo me iré a aquella ventanilla. Y en ese momento ya, pues a lo mejor le doy los papeles y me hacen el DNI. Entonces, a mí esa forma de pensar en el problema me ayuda mucho para visualizarlo y para modelarlo. Entonces, me parece que es más simple, me parece que no tengo que andar pensando en deadlocks. Deadlock no he mencionado antes con el ejemplo, pero lo mismo que teníamos el problema de que el contador no contaba realmente porque se pisaban entre ellos las escrituras, tenemos el problema de los deadlocks. No sé si habéis oído hablar del problema de los 5 filósofos. ¿No? Bueno, lo cuento rapidito. Es que algunos dicen que no, en la programación concurrente es recurrente. Es un problema que hay 5 filósofos en una mesa, cada uno con un tenedor a su lado, y van a comer espaguetis. Y cuando van a comer los espaguetis necesitan 2 tenedores. Entonces, claro, si el algoritmo dice coges el tenedor de la izquierda y luego coges el tenedor de la derecha y comes espaguetis, hay un problema. En cuanto empiezan a coger el tenedor de la izquierda, todos han cogido el de la izquierda y cuando tiran a coger el de la derecha, no hay tenedor y se quedan bloqueados. Ese es el lock, eso es un deadlock, por ejemplo. Cuando hay 2 recursos que necesitas y no consigues más que uno de ellos y todos se quedan esperando a que se libere el recurso. Pues eso, hay distintas formas de resolverlo. A mí me gusta la que harían los actores, que sería que tendrían un camarero que les reparte los tenedores para que puedan comer cuando les toque. Yo me lo imagino así, o sea, yo me imagino con personas haciendo cosas entre personas y dándose instrucciones unos a otros, pasándose como si fueran ventanillas de una administración. A mí me resulta muy fácil visualizarlo así y para mí fue eso, muy útil. La primera vez que los utilicé para hacer una aplicación que recogía noticias de un montón de fuentes distintas. Esas noticias las tenía que procesar de distintas maneras, pues quitarles el JavaScript, algunas formatearlas, bueno, varios procesos distintos y publicarlas en un portal. Entonces me encontré al hacerlo con el approach de multihilo, me encontraba con problemas como por ejemplo cuando había una excepción recuperarme para poder volver a intentarlo. Problemas con que de repente llegaban muchas cosas, la máquina se petaba procesándolo todo a la vez y dejaban de funcionar otros servicios. Problemas cuando escribía en el portal, que intentaba escribir 1000 cosas a la vez y me fallaba porque no era capaz de darme el ancho de banda. Entonces, al modelarlo con actores, conseguí un sistema mucho más estable, mucho más tranquilo, a lo mejor no tan rápido en valores absolutos como el que está basado en logs, pero es un sistema que lleva 10 años funcionando y nadie se ha quejado. Entonces, yo creo que fue un win. Entonces, volviendo a lo que decía, los actores... Vale, sí, quería volver sobre el tema de la referencia a los actores. Una cosa que hace el modelo de actores, que es una gran idea, es que distingue entre dirección y referencia, o ruta y referencia. Es decir, cuando yo obtengo una referencia a un actor, no es como cuando obtengo una referencia a un objeto, que es una dirección de memoria. Obtengo una referencia que es otro objeto, que ese es el que es capaz de contactar con el actor, realmente dicho.
Es decir, yo no interactúo nunca directamente con el actor para pasarle mensajes. Utilizo su referencia. Esto nos da la ventaja de que si el actor se mueve de una máquina a otra, todos los que tienen una referencia de ese actor no necesitan actualizarse, que es lo que haríamos si tuviéramos algo orientado a objetos, puramente dicho, sino que mantienen su referencia y es la referencia la que se ocupa de tener al día dónde está localizado realmente el actor. Entonces ese framework que se ocupa de crear las colas, de dirigir mensajes de un lado a otro y cosas así, también se ocupa de mantener las referencias actualizadas. Es una cosa que hace el framework, es una magia, digamos, pero que yo creo que merece la pena pagar el coste de esa magia, porque ya os digo que con una aplicación escrita una vez se pueden hacer modelos de distribución muy distintos. Otra cosa que quería comentar era el tema de las excepciones, que antes he pasado por encima. Cuando hay una excepción en una tarea, como no haya nadie escuchando el resultado, esperando el resultado de esa tarea, esa excepción se pierde. Nadie responde ante esa excepción. En un actor existe el concepto de supervisor. Es decir, un actor que crea otro actor es el supervisor de ese segundo actor. Y tiene una estrategia de supervisión. Esa estrategia es la que dicta lo que hace cuando el actor que ha creado falla. Puede ser reiniciarlo, mandar un mensaje concreto que lo reinicie, por ejemplo, o puede ser destruirlo y crear uno nuevo, o puede ser lo que queramos. Por defecto, en AK, que es el que utilizo yo, lo que hace es volver a crear el actor. Si un actor se estropea por una excepción, lo vuelve a crear y sigue. Ese mensaje se va al dead letter y sigue. Vale. Supongo que con esto es como un poco etéreo, con el ejemplo que he hecho igual se entiende mejor. El ejemplo consiste en hacer transferencias. Un ejemplo típico de concurrencia. Tenemos un banco y pedimos hacer un montón de cuentas y pedimos hacer transferencias entre dos cuentas, de una cuenta a otra. He modelado las monedas y las cantidades y el requisito es que la transferencia, el importe de origen, tiene que estar en la misma moneda que la cuenta de origen, por poner algo. Por añadirle un pelín de complejidad le puse un exchange, una casa de cambio por en medio, ¿vale? Entonces, cuando pides una transferencia de A a B, lo que va a hacer es restarle a la cuenta el importe de la transferencia, sumárselo a la cuenta B y decirte que ok, en el caso ideal. Bueno, comprueba si es la misma moneda, si no es la misma moneda pide la tasa de cambio, aplica la tasa de cambio y hace la resta. No tiene más misterio. Están creadas 1000 cuentas aleatorias, 1000 en euros y 1000 en British Pounds, en libras británicas. Y me he inventado una tasa de cambio de una a otra y nada más. Eso es lo que está modelado. Os lo enseño. Está en C#, no sé si he dicho que he trabajado en C#, pero vamos, yo creo que lo que os decía. La cuenta tiene su referencia, su balance y tiene dos operaciones que es increase funds y decrease funds, subir o bajar, que puede dar un suceso o un error. No seáis muy duros con mi modelado, que esto es así sobre la marcha. Creé un repositorio para las cuentas. Bueno, este método de aquí no sirve para nada, el update balance. Bueno, sí sirve, pero no debería. Y un obtener tasa de cambio, el objeto dinero, y estos son DTOs, o más bien, que son response y request de transferencias, y un servicio de transferencia. El servicio de transferencia utiliza, básicamente es una saga, no sé si habéis oído hablar en sistemas distribuidos, para evitar utilizar transacciones
de base de datos típicas que haces un commit o un rollback, que son muy costosas, se utiliza un patrón que se llama Saga, que básicamente es que cuando haces una operación, si te dicen que ha ido mal, tienes que tener una operación de compensación. Entonces, pues con esa filosofía lo he modelado aquí, lo que decía. Se obtiene la cuenta, se bajan los fondos y se suben los fondos, no tiene más. Y entonces, he hecho dos implementaciones, una con actores y otra con hilos. La de hilos, bueno, les enseño el programa, es muy sencillo. Lanzo transferencias, bueno, es un timer mientras no haya transferido todo. Luego os explicaré, bueno, os lo explico ya. Hay como dos bucles uno dentro de otro porque con los hilos tenemos un problema. El hilo es una abstracción de muy bajo nivel. Entonces, si te pones en el programa a crear hilos, ahogas el procesador. Pues si yo le dejo que cree hilos, todos los hilos que necesito aquí, voy a hacer 30.000 peticiones, no, 60.000 peticiones de transferencia, pues el procesador crea tropecientos mil hilos, los está ejecutando, y entonces tengo levantado un Prometheus y un Grafana para ver los tiempos y tal, y no le llega a responder nunca. O sea, las peticiones de las métricas dan timeout y no se ve nada en el gráfico. Entonces lo que hago es batches de 100 en 100 y espero un segundo para que les dé tiempo a más o menos procesarse y que lleguen los datos de métricas al procesador. Claro, este problema es porque quiero ver las métricas, pero es que realmente en producción normalmente querremos tener monitorizado esto mínimamente. Y tenemos que además calcular esos batches o esa forma de repartir el trabajo de una manera muy prueba y error. Si ahora en esta máquina 100 me va muy bien, a lo mejor con un servidor más potente puedo mandar 1000, no lo sé, tendré que probar. Entonces, es mucho más, diría, artesanal el trabajar con los hilos. Es lo que tiene, que es de más bajo nivel. Entonces, para que sea equivalente, luego en los actores también los voy haciendo en batches del mismo tamaño para que sean comparables. Aunque con actores no es necesario porque ya gestiona él todos los buzones y entonces nunca llega a ahogar el servidor y sí que responde a las métricas, pero bueno, para que luego los números sean más o menos comparables. Pues lo que decía, en paralelo, lo que hago es elijo una cuenta aleatoria de las primeras 500, una cuenta aleatoria de las siguientes 500 y hago una petición de transferencia de una a otra y de la otra a la una. Transferencias. Y lo que he hecho es convertir el servicio que hace la transferencia, envolverlo en una tarea, en una task, que sería como un hilo, más o menos. Entonces ese hilo es el que se va a encargar de controlar las secciones críticas de esa transferencia. En ese hilo, o en ese servicio, voy a hacer dos cosas. Llevar un contador de cuántas transferencias exitosas ha habido y cuántas han fallado. Unos contadores, vamos, me han parecido lógicos. Y luego voy a ocuparme de coordinar que se lea de una cuenta, se baje el dinero en una cuenta y se suba el dinero en la otra, utilizando el servicio que hemos inventado. Entonces, para hacer, bueno, he utilizado un log distribuido que lo sirve Postgres. Y lo que os decía, para el contador, es un contador global, por lo tanto el bloqueo es global, un único log, para incrementar o decrementar.
Y luego, para hacer la transferencia, pero la transferencia va de una cuenta a otra. Si yo quiero hacer una transferencia de la cuenta A a la B y de la C a la D, no tiene sentido que yo bloquee nada ahí, porque no se van a pisar, son cuentas totalmente distintas. Incluso si fueran de A a B y de C a B, tampoco me importa, porque las de origen son distintas, son las de origen las que me van a limitar que se pueda o no hacer la transferencia. Si la de destino existe, a esa le voy a incrementar el saldo, no hay pega. Entonces, mientras la cuenta de origen sea distinta, no hay problema. Entonces, tengo que bloquear por cuenta. Entonces, voy a crear un lock por cada account de origen que me llegue al servicio de transferencia. ¿Vale? Para eso utilizo un diccionario concurrente, está por aquí arriba, que es una estructura de datos que es segura para trabajar en multithread, y simplemente bloqueo esa cuenta cuando recibo una transferencia para esa cuenta. Es decir, si recibo en total 5 órdenes de transferencia en las que el origen es la cuenta A, cuando vaya a ejecutarse esa transferencia, solo va a haber uno de esos hilos ejecutando esa transferencia. ¿Vale? Es un poco lioso, sinceramente, en mi opinión. Lo mismo en actores, ¿cómo quedaría? Pues creamos varios actores, para empezar. Tenemos el actor que representa una cuenta, que va a hacer o un increase o un decrease. Tenemos un actor que representa, pues por ejemplo, a la señora que está en la entrada diciendo ¿con qué cuenta va a trabajar usted? ¿Con la 5678? Pues la 5678 en aquella ventanilla. Pues esa persona o ese individuo es un actor, y yo le llamo accounts actor, que lo único que hace es, si no está instanciado el actor que representa esa cuenta, lo instancia y devuelve la referencia. Es lo único que hace. Porque el actor, una cosa que no he comentado, aquí no hay garbage collector. Hay un framework que se llama Orleans que hace una especie de garbage collection distribuido de actores de cuando no los utilizas y luego los vuelve a crear y tal. Este framework no es tan listo y entonces cuando creas un actor se queda creado hasta que tú digas que se destruye. ¿Vale? Entonces, en esa ventanilla donde nos van a redirigir a trabajar con el actor que representa nuestra cuenta, van a crear el actor si no está creado. Y si no, pues simplemente dice está ahí. Lo mismo con el factor de cambio. Hay un actor que representa la ventanilla donde vamos a preguntar cuál es el factor de cambio, pero en lugar de decirnos el factor de cambio entre euro y GBP es tanto, lo que va a decir es pregúntale al actor que sabe cuál es el factor de cambio entre euro y GBP, por ejemplo. ¿Por qué esto? Esto en este caso es overkill, o sea, es muy exagerado. Pero imaginaos que esto no lo estamos obteniendo de una base de datos, sino que tenemos un servicio contratado que nos dé el factor de cambio entre varias monedas en función de vete a saber qué parámetros, y es costoso de llamar. Costoso puede ser en tiempo, en dinero o las dos cosas. Pues podemos tener un actor que se encargue solo de ese factor de cambio, que cada X tiempo haga una llamada a ese servicio y actualice el factor de cambio. Y mientras, cuando le preguntan cuál es el factor de cambio, él va dando el que tiene. Entonces estamos aislando, digamos, esa actualización del factor de cambio de todo el resto del proceso, queda encapsulado y aislado y no interfiere ni tenemos que tener en cuenta cuando llega esta llamada, si fuera un único hilo, imagínate que llama
a obtener el factor de cambio, me da una excepción que tengo que hacer. En mi opinión, simplifica las cosas. Y luego el servicio de transferencias, lo mismo, recibe peticiones de transferencia, busca el actor al que hay que redirigir esa petición de transferencia, que será el de esa cuenta, uno por cuenta, y el actor de la transferencia es el que realmente ejecuta la transferencia. ¿Vale? Si es más simple o más complejo es discutible. A mí me parece más sencillo, que queda más encapsulado la lógica con el modelo de actores que con hilos. Los hilos también son bastante más difíciles de testear. Por ejemplo, con el modelo de actores, tú testeas un actor. Le haces un send, ves lo que recibes. Es como cuando haces event sourcing, que testear el estado de algo con event sourcing es relativamente fácil comparado con otros sistemas. Bueno, aquí no he entrado en la persistencia, pero bueno, es que hay muchas cosas. Lo que voy a hacer es lanzar los dos procesos a la vez y mirar un poquito en el Grafana los datos que nos salen, ¿vale? Porque ahí hay cosas interesantes. Y si os fijáis, hasta ahora lo que he dicho es que para mí la ventaja del modelo de actores es que es más sencillo pensar en concurrencia con los actores que con hilos. Es mi opinión. Otra cosa que también creo que es más fácil es el testeo, aunque no he hecho aquí, no tengo los tests para demostrarlo, pero sí, esas dos cosas son lo más significativo. Y luego hay una cosa que hay que, bueno, eso sí, quería decir, lo que compras cuando compras este framework, ¿no? En este caso es aka.net, es un port de un framework que se inventó para JVM y está para .net y hace muchas cosas como eso. Te permite crear clusters para tener alta disponibilidad, para balancear carga, un montón de cosas. Eso. Pero cada framework es distinto. Hay uno de Microsoft que se llama Orleans, que tiene el concepto de actores virtuales, que es que de algún modo él, si necesita espacio, libera actores que no se llevan utilizando mucho tiempo y luego los vuelve a resucitar cuando los necesitas. Y bueno, ahí no lo conozco muy bien, pero he oído hablar muy bien. Por ejemplo, el Halo, el juego online, todo el backend está hecho con Orleans, con el modelo de actores. Otra cosa que también hay que ser consciente, que lo veremos ahora, no sé si ha terminado esto, perdonad, es el coste que tiene en cuanto desde el punto de vista del rendimiento, del hierro. Eso lo veremos ahora en el Grafana. Trabajar con logs es, en términos de recursos de máquina, es barato. O sea, es lo más barato que hay. Es lo de más bajo nivel y es el equivalente a programar en C para hacer un proceso en lugar de hacerlo en C#. Tienes más control sobre la capa de debajo y le puedes sacar más chicha. A ver. Hoy va un poco lento, jolín. Tenía aquí capturas por si acaso no me iba a la demo.
ver si se ve. Sí, más o menos. Le voy a poner que vaya automático. Vale. No sé si lo veis desde ahí detrás. Pero bueno, duración por transferencia. La verde, que es la de abajo, es con actores y la amarilla con bloqueos. Pues resulta que con bloqueos tarda más por transferencia que con actores. ¿Por qué? Pues yo creo que es por los bloqueos precisamente, como son a través de una base de datos, eso tiene un coste y como se hacen muchos a la vez de golpe, pues supongo que hay un cuello de botella ahí. Bueno, ¿cuántas transferencias hay en progreso en este momento? Ahí hay mucha oscilación. Logs vemos que hay pocas comparado con actores. Y es por lo de los batches que os he comentado. Hacemos batches de 100, entonces hace las 100, parece ser que se atascan obteniendo logs, pero acaban muy rápido, aún y todo. Entonces, por transferencia es más lento el log, pero en global yo creo que será más rápido, no sé. Bueno, no va a ser lo más rápido, pero vamos, tampoco se van a llevar mucha diferencia. De hecho, el total... Si veis que los actores han terminado un poquito antes que los logs. Estos son número de garbage collection. Por ejemplo, hay mucha más incidencia de recolector de basura en la versión de actores que en la de logs. ¿Por qué? Por los mensajes. Porque cada vez que enviamos un mensaje creamos un objetito que tiene una vida relativamente corta. Pues todo eso pues hay que limpiarlo luego. Entonces el Garbage Collector tiene más trabajo en la versión de actores que en la versión de logs. Memoria, un poquito más de memoria con actores que con logs. Número total de hilos, bastantes más con actores que con logs. Eso es por cómo gestiona la ejecución del Open Handles, ni sé lo que es. Sí, son referencias a recursos del sistema operativo que pues abre más librerías y cosas así. Y el working set, que es la memoria total que de alguna forma está disponible, también mayor con actores que con logs. Luego estos de abajo son nada, el número de actores, obviamente pues llega al número, por ejemplo, 1000 cuentas, 1000 actores de transferencia, y todo esto. Y mensajes que se pasan, pues 120.000, porque son cada mensaje pues es un ida y vuelta. Estos dos últimos no tienen equivalencia en los logs. Entonces, yo como conclusión de esta comparativa diría que los actores cuestan un poquito más en recursos totales, pero como os decía, los logs dan más trabajo, no solo a la hora de escribir el código, sino a la hora de tunear cuántos procesos podemos crear de golpe y cuánto hay que esperar entre bloques de procesos porque ahogan el procesador y todo eso. No sé. Eso es lo que os quería enseñar. No sé si tenéis preguntas. Preguntas, comentarios, quebrantos, requests. Sí. Por el modelo de memoria, sin trabajar con actores, ¿has tenido que clusterizar una aplicación en algún momento? Yo no he necesitado clusterizar en ningún momento. Hice una aplicación, como te decía, para traer varios miles de fuentes de datos hacia un único portal de noticias. Y lo cierto es que con un servidor ha llegado. O sea, ¿Cómo había resuelto ese problema que tienes que distribuir los servidores? Claro.
Claro, el tema es, yo lo que he leído al respecto, cuando defines el clúster en AK, es que lo que haces es un poco como con Kubernetes, realmente. Levantas un servidor que tiene un proceso, le dices dónde está el nodo principal, o el que va a ser tu referencia, que no tiene por qué ser el único, y ya empieza a mandarte cosas. Ya no me refería con el modelo de actores, sino con los hilos. Que se Ah. puede clusterizar los hilos. Pues en el modelo de actores, Sí. el Proof Framework te da una clusterización. Sí, que se sí, sí. llama hilos, Sí, el de Orleans sí lo llama silos. y Sí, ese tipo sí. de nombres que dan, pero que al final lo hacen ellos solos. Sí, sí. Pero por ejemplo, Ah. con hilos te has enfrentado a ese problema de tener que clusterizar y cómo has podido gestionar eso. Sí, pues es lo que os decía, que cuando clusterizas en un modelo de hilos, lo haces muy a ojo, muy a mano. Ahora mismo estamos con la Signer Queue, una cola de firmas, y hemos clusterizado a mano, calculando cuántos servidores para el rendimiento que esperamos que tenga y cuántos hilos pueden ejecutarse en cada servidor. Pero Me parece curiosísimo. ¿Ha sido un cloud esta clusterización o ha sido un premise? no, on-premise. Ah, vale. On-premise. Lo digo porque ahí sí que cuando cambiáis de hardware ya os pegáis vosotros la currada de ver hasta dónde llegáis, ¿no? Claro, Vale. claro, Interesante. claro. Vale. Pero es lo que digo, es muy artesanal. O sea, es probar, ver esto cómo responde, si no se ahoga, si ha aumentado el rendimiento de lo que esperabas. Es eso, con hilos tienes más control, pero te cuesta más. No hay más misterio. Y luego eso, para mí, la facilidad del modelado cuando pienso en individuos. Yo me imagino eso, un organismo administrativo, cómo va pasándose el trabajo de unos a otros y así identificas que hay un cuello de botella aquí, hay una zona crítica, pues intentas crear un actor para esa zona crítica, que sea lo más granular posible, para que solo bloquee eso. Otro ejemplo típico con el modelo de actores, que a mí me parece muchísimo más fácil modelar con actores que con unos procedimientos tradicionales, es el de la reserva de sillas en un concierto, que puedes coger, eliges unas cuantas sillas, durante unos minutos te las reservan para que si otra persona quiere coger esas sillas le salgan que están ocupadas. ¿Cómo haces eso en un sistema que no es de actores? Porque si lo haces con actores es muy fácil, cada silla es un actor y cada silla sabe si está o no está siendo vista en ese momento. Pues ahí, pues, para mí el modelado es enormemente más sencillo. Bueno, por mi parte...